Las bases predeterminadas de conceptos ya existentes son lo principal en cualquier tipo de estudio, trabajo o historia. En este último hay un elemento en particular que resaltar, y son los personajes, los cuales deben poseer una respectiva mentalidad y principios si es que estos pongan en marcha sus objetivos y reacciones dentro de la trama o situaciones en los que se vean envueltos. Y por supuesto los mismos son generados por una idea común. En esta oportunidad analizaremos un factor común el cual ha funcionado como eje principal en varias historias a modo de reflexión, y me refiero al odio o disgusto por la humanidad y su rol en el mundo. Esta idea se ha visto expuesta en diversas producciones como Matrix y Wall-E, pero lo que nos interesa es este concepto conocido como misantropía, entendiendo a este como la adversión, desconfianza o desprecio a la especie humana. Por lo que en el siguiente video analizaremos algunos casos de personajes que por distintas razones comparten dicho pensamiento. Así que prepárense, porque allá vamos. Empezamos este análisis con un caso particularmente interesante, Magneto. La saga de X-Men de Fox es de las más importantes como de las principales en el género de superhéroes. Ha tenido sus bajones, claro, pero su relevancia dentro del mismo es indiscutible. Eric Lesher, un niño judío el cual demostró sus habilidades al intentar separarlo de su madre en el campo de concentración, fue entrenado por el Dr. John para controlar su poder. Este crecería lleno de desprecio e ira. En su adultez conocería al Dr. Javier, quien le ayudaría a perfeccionar el dominio de su poder e indirectamente cooperando en su venganza contra el hombre que le quitó todo. No conforme con eso, decidiría continuar el resto de su vida en contra de todos los humanos, al ver cómo estos no aceptarían su presencia ni ninguna de su raza, volviéndose en principal partidario de un movimiento ideológico basado en la agresión contra la población promotora del rechazo. Bajo su perspectiva de superioridad en el alcance evolutivo sumado a una actitud arrogante, impulsada por el trauma y el nulo respeto por parte de las personas, concretaría su idealización generalizada respecto a los humanos como el enemigo no solo suyo, sino de toda una población, luchando para esta con métodos cuestionables, destacando una mentalidad megalómana muy típica, la cual es clave en el funcionamiento ideológico en el perfil del personaje que trabaje este concepto. Pasando a otro ambiente, Mewtwo como personaje es de los más filosóficos y profundos del universo de Pokémon. Debutando en la película basada en el anime del mismo nombre, este se trata de una creación de laboratorio generada por el ADN fosilizado del antiguo Pokémon Mew. Dotado de habilidades superiores, él mismo desarrollaría su odio por los humanos al entender que estos no lo valoraban como ser vivo, sino como un experimento ordinario. Esta idea se reafirmó cuando el gran líder del equipo Rocket y rey de la mafia Giovanni le impone que jamás será un igual y su único destino es ser su subordinado, lo que desata su furia y escapa con el pensamiento de que los humanos son opresores y los Pokémon que deciden obedecerlos son criaturas denigrantes quienes no merecen vivir, encontrando un deseo en erradicar a ambas especies, solo dándole lugar en el mundo a Pokémon creados genéticamente que como él sean puros y perfectos. Mewtwo contra Mew posee una reflexión muy profunda y emotiva, y aunque considero no ha envejecido tan bien con una animación bastante estática, una trama muy lineal y sin mencionar lo enredado y poco coherente el supuesto plan maestro de Mewtwo, el mensaje que posee y los diálogos que expone son de lo más brillantes, dejando en claro en cómo el deseo de una persona egoísta sobre el valor existencial de otros es más que motivo suficiente para creer que la naturaleza de los seres vivos es general en cada individuo de su respectiva especie, que buscan dominar o sumirse, siendo el caso de humanos y Pokémon, ambas siendo tan diferentes desde su propio nacimiento, es que no hay cavidad ni igualdad para ambos. Nuestro personaje desde sus primeros momentos de conciencia se le explica que vivir la vida sería algo divertido que vale la pena, pero su carácter bélico es forjado en el momento en el que entiende que esta no sería lo que esperaba, entendiendo al final de la película que su nacimiento no es lo importante, sino la persona que decidirá ser después de este. Teniendo razones más que justificadas desde una posición de desconocimiento y cambio de paradigmas con el elemento de aprendizaje, este es un muy buen caso de cómo se crea este pensamiento de desprecio al humano.
Siguiendo con el anime, el caso de Samas no radicaría en un conflicto personal contra los humanos, sino de una posición como espectador. Durante su proceso de formación como Supremo Kaio, a este se le instruyó el concepto de la justicia como una forma de balance entre el bien y el mal, como opciones de las que las personas están libres de tomar con el uso de la razón. Idea de la que discierne al verla ejemplificada en los humanos, los cuales desde su posición solo han tomado el camino del mal durante incontables años sin aprender irremediablemente de sus errores, siendo su uso de la razón la forma de impedir la paz y la perfección de su mundo, y no para la búsqueda del bien, motivo por el cual estos no merecen la protección de los dioses, siendo la verdadera justicia la erradicación de la especie generadora del mal. Dragon Ball Super es de lo más criticable de su franquicia con justas razones, como la carencia de emoción en sus batallas, tramas redundantes y la evidente bastardización de su principal, no siendo hasta la saga del mencionado villano en la que realmente se pone interesante con un enemigo verdaderamente problemático y con motivaciones muy profundas, con el uso de una filosofía y pensamientos muy acertados, impulsados por una personalidad de grandeza y prepotencia que se complementan en su posición, siendo ambos elementos sólidos para sustentar la idealización y motivantes de este concepto. Volviendo a Occidente, este personaje no tendría su ideal por una filosofía o conflicto personal, sino por una de por sí naturaleza hostil, siendo esta comparable con las idealizaciones que los puestos anteriores tienen con respecto a su oponente común, Omniman, perteneciente a la especie superpoderosa Viltrumita, la cual, estando al pico de toda capacidad física y tecnológica, se organizaron en una imperialización solo formada por aquellos más fuertes, leales y decididos, expandiéndose a todo el universo, colonizando y apoderándose de planetas menos desarrollados que el suyo. Nolan fue elegido para preparar a la Tierra de su llegada. Al principio, mostrándose como un defensor, viviría una vida como terrícola, teniendo trabajo y familia, mientras protegía a los mismos de amenazas y desastres, siendo toda una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones. Cuando su hijo llega a determinada edad, este empieza a poner en marcha su deber, deshaciéndose de quienes supondrían una amenaza. Ocultándolo de su familia en un inicio, la verdad no tardaría en salir a la luz, siendo ese el momento en el que se revelaría al ver que estos no estarían de acuerdo con sus intenciones, dejando en claro en cómo, proveniendo de una raza avanzada, su pensamiento con respecto a las demás especies, y en concreto con la que le tocó trabajar, es la de seres burdos, atrasados e inferiores en todo sentido que no merecen seguir existiendo sin la ayuda de su especie. Sintiendo una repulsión y desprecio haciéndolos de menos sin ningún respeto por las vidas de estos, entendiendo que su posición al formar parte de una especie tan presunta, naturalmente se haría una idea de superioridad al ver la vida humana como primitiva, y si bien es de considerar que llegaría a sentir un ligero aprecio por las emociones humanas, al vivir durante tan largo tiempo en una familia estable, su soberbia y prepotencia no desaparecerían con un fuerte sentido de lealtad a su pueblo. Invencible es de lo más resaltable de la animación en los últimos años. Viviendo en una era donde predominaban los diseños simplistas y tramas, aunque creativas e interesantes, considerablemente aniñados, se volvían en una acumulación de iguales. Invencible nos recuerda a los tiempos del 2010, donde teníamos diseños más estilizados y tramas más épicas, siendo para este punto de la historia lo que se quería y necesitaba en la industria de la animación. El papel de la humanidad en la Tierra ha sido un debate desde siempre, y muchas veces entendiendo al mismo como hostil, destructiva, egoísta y primitiva, observando su historial y comportamiento, siendo igualmente interesante al retratarla en el lenguaje del entretenimiento, a modo de ensayo o exposición, por medio de tramas que lo expongan y o personajes que lo expresen, siendo estos de aquí ejemplos de las diferentes formas en las que el pensamiento de misantropía puede aplicarse al entender las percepciones que de una forma u otra lo lleven a forjar ese pensamiento.